del portal El Villegas. Los fines de semana, como ustedes comprenden, no hay muchas noticias, no hay tantas noticias. Se para un poco, se detiene o disminuye su velocidad o su intensidad, el flujo noticioso, que por lo demás tampoco nunca es tan sustantivo. Así es que tal vez dure un poquito menos el programa, no sé realmente. Pero para alegrarles el ánimo, a pesar de que ya se termina el fin de semana y vienen las jornadas laborales, les voy a leer un asunto que anda circulando, que no sé dónde fue publicado por primera vez, pero da lo mismo. Hoy en día da lo mismo dónde parte algo. Lo decisivo es que todo se expande en la red y llega a todos lados. Está en inglés. Esto fue, dice, un obituario publicado en el London Times. A lo mejor es un cuento de hadas, lo mismo. Absolutamente brillante, así que lo voy a ir traduciendo al paso, así que perdonen las vacilaciones. Es bien cómico. Dice: hoy día lamentamos el fallecimiento de nuestro querido y viejo amigo El Sentido Común, que ha estado con nosotros por tantos años. Nadie sabe con toda seguridad cuán viejo era, puesto que los récords, los documentos acerca de su nacimiento, se perdieron hace mucho tiempo en la maraña burocrática. Va a ser recordado como habiendo cultivado lecciones tan valiosas como estas. Saber cuándo salir o no salir si está lloviendo. ¿Por qué los primeros pájaros son los que llegan a un lugar? Son los que obtienen las lombrices. Que la vida no siempre es justa o agradable y que quizás fue mi culpa. El sentido común llevaba a cabo, desempeñaba simples pero correctas, sensatas políticas financieras, como por ejemplo no gastar más de lo que uno gana, y estrategias confiables, como por ejemplo que los adultos y no los niños son los que están a cargo. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando regulaciones bien intencionadas, pero overbearing sería algo así como pasadas de la raya, fueron puestas en vigencia, como por ejemplo reportes acerca de que un niño de 6 años estaba llevando a cabo un acoso sexual por besar a una compañera. Jóvenes suspendidos de la escuela un profesor despedido por una reprimenda a un estudiante indisciplinado. Cosas como estas solo empeoraron su condición. El sentido común siguió perdiendo terreno cuando los padres atacaron a los profesores por hacer el trabajo que esos padres, habían fallado en llevar a cabo, o sea, disciplinar a sus chicos ingobernables. La salud del sentido común declinó aún más cuando a los colegios se les obligó a que obtuvieran de los padres consentimiento para aplicar lociones solares o darle una aspirina a los estudiantes. Pero al mismo tiempo no podían informar a los padres si un estudiante estaba embarazado y quería un aborto. El sentido común perdió la voluntad de vivir cuando las iglesias se convirtieron en negocios y los criminales recibieron mejor tratamiento que las víctimas. El sentido común realmente recibió una paliza cuando usted ya no se podía defender de un bandido en su propio hogar y el bandido podía querellarse contra usted por asalto. Estamos hablando del caso obviamente se refieren a casos que han ocurrido en Inglaterra de gente que rechaza con armas o de algún modo violento a un ladrón, entonces el ladrón recibe herida y ha sido querellado el asaltado. El sentido común finalmente ya se rindió y abandonó todas ganas de vivir después que una mujer no se dio cuenta
en un lugar público, que la taza de café estaba caliente, se derramó un poco sobre sus piernas y fue recompensada con una poderosa, una fuerte compensación económica. O sea, ella se creyó por haberse derramado el café que estaba muy caliente, culpa del restaurante. Se creyó y recibió un premio, fue castigado el restaurante. Y finalmente, el sentido común fue precedido en su muerte por la verdad, la confianza, la discreción, la responsabilidad y la razón. Al sentido común nos sobreviven 5 hijos adoptivos. Conozco mis derechos. Lo quiero ahora. Alguien más es el culpable, no yo. Yo soy una víctima y páguenme por no hacer nada. No muchos asistieron al funeral del sentido común porque muy pocos se dieron cuenta que se había ido. Si usted todavía lo recuerda, haga circular este obituario. Si no, únase a la mayoría y no haga nada. Bueno, hay mucho que decir de este texto, que ustedes lo pueden haber encontrado más o menos gracioso. Eso depende de cada cual. Pero lo cierto es que efectivamente el sentido común, que como decía alguien es el menos común de los sentidos, se ha deteriorado en todas partes. Algunos dirán que el sentido común es simplemente una mediocridad, que es sencillamente el nombre que se le da a las convenciones imperantes en un momento dado y que pueden ser perfectamente estúpidas esas convenciones u obsoletas, y que por lo tanto no hay que sacralizar el sentido común. Pero también es cierto que el sentido común en muchas cosas es mucho más profundo, mucho más relevante que simplemente las convenciones de un momento, porque cuando uno observa, por ejemplo, las reglas morales o de comportamiento de distintas sociedades en distintos momentos de la historia, uno se percata sin muchas dificultades que hay un montón de conductas, de actitudes, de posturas y de definiciones sobre lo que debe ser y lo que no debe ser, que son comunes, que han sobrevivido todos los miles de años de la civilización humana, bueno, no más de 5 o 6 mil años, porque son sensatos, están relacionados con realidades básicas de la vida que no cambian con las convenciones, con las costumbres o con los valores. Pero en fin, vamos ahora al tema, un tema que yo tocaba acá, relacionado con la escasez de agua, con la sequía espantosa que está sufriendo este país ahora, este año, que parece que va a ser peor que el del 68, que yo recuerdo muy bien, y recuerdo que llovió un poquito más que ahora, sí, impresionante. Y además, fuera de que este sea el año más seco quizás de la historia, desde que se registran estos eventos, forma parte de un largo periodo de sequías mayores o menores que han ido agotando los recursos, las nieves, los pozos, las lagunas, los embalses, todo. Entonces, yo he dicho acá que me ha parecido muy mal, aunque bastante explicable dada la miopía generalmente de los gobiernos y de la sociedad y de los seres humanos en general, que el gobierno no había sacado la voz, que parecía que no era tema, que aquí todo gira alrededor de la política, y una política bastante imbécil, además asociada a cuestiones mínimas, salvo el tema de las 40 horas, que es un proyecto imbécil, con todo respeto, pero que es grave, eso sí, es muy grave. Bueno, el gobierno sacó la voz hoy día, o sea, ayer domingo, con el ministro Alfredo Moreno, que dijo lo siguiente: esperamos que no haya racionamiento de agua en las grandes ciudades. Esperamos que no haya racionamiento de agua en las grandes ciudades. Siempre tienen que dar la nota optimista los gobiernos, siempre tienen que dar la impresión que lo controlan todo, ¿verdad? Ahora, todo depende a qué se llame racionamiento, en primer lugar. El caso extremo sería, supongamos, se agotan todas las fuentes de agua, prácticamente se están ya agotando, entonces tendríamos agua en las cañerías un rato al día, tendríamos espectáculos como los que se ven normalmente en Caracas, ahora en Venezuela, camiones aljibe repartiendo una cantidad fija por nuca, para bebida, lavado, eso, se acabaría el riego absolutamente en los parques, plazas, se secaría todo, viviríamos una situación como esa. Pero eso es un caso extremo. Hay muchos niveles previos
que son también una forma de racionamiento. Por ejemplo, puede llegar el día en que vayan a disminuir el flujo de agua, la cantidad de metros cúbicos por unidad de tiempo, de manera tal que cuando usted abra la llave salga menos agua, salga una menor cantidad por unidad de tiempo. Vamos a empezar a notar eso. Va a empezar quizás a lo fácil siempre. Lo primero que se hace es lo fácil. Cortar el riego, terminar con el riego en los parques y plazas, lo cual sería lamentable, ya vamos a ir a eso. Prohibir el riego de los jardines particulares, ya vamos a ir a eso también. Un montón de cosas. O sea, racionamiento depende de qué entendamos por racionamiento. El caso extremo, muy probablemente no, aunque yo no lo descarto, depende de cómo se comporte el clima el próximo año. Pero al menos han sacado la voz y dijo además el ministro Moreno, hay que tomar acción ahora. Ustedes estarán conmigo cuando les diga que la acción se debiera haber tomado hace varios años, ¿no? Pero una vez más aquí impera la ley de bronce de la conducta humana y es esperar hasta el final, patear el tarro, esperar que llegue la crisis y a última hora tomar medidas que además son siempre escasas y por eso viene siempre a cuento esta frase, tarde y poco. Yo les quiero contar un poco más o menos cuál es la situación. Este año entiendo que la Aguas Andinas, que surte Santiago, va a inaugurar un mega estanque que se llama Mega Estanque Pirque, que crea una reserva de 34 horas, es decir, si se terminara todo el agua, se corta por un tipo de fenómenos como los aluviones, ya no puede entregar el agua que viene del Maipo, qué sé yo, habrían 34 horas, o sea, menos de 2 días. Porque el consumo de una ciudad de 6 o 7 millones de habitantes como Santiago, y esto vale para todas las demás ciudades con sus respectivas fuentes de abastecimiento, es enorme. El 95% de la gente en Chile mal usa el agua. Lo vemos diariamente, gente que está lavando el auto con la manguera horas, la manguera de repente dejan de echarle agua para pasarle el trapito y la manguera queda corriendo ni siquiera en el pasto, sino que en la vereda. Vemos cosas como esa, gente que se ducha media hora, millones de cosas. Las medidas se debieron haber tomado hace años. Yo entiendo que en el anterior gobierno de Piñera había un plan para crear un montón de embalses y ese fue uno de los planes que fueron descharchetados por la administración de la alta comisionada de los derechos humanos porque era un plan del gobierno derechista, fascista, así que se metió en carpeta, se le dio carpetazo a los proyectos y se perdieron 4 años. Yo no sé en qué están ahora esos proyectos, si hay efectivamente una cierta urgencia para hacer algo. La empresa de agua potable que surte Santiago, que es Aguas Andinas, aparte de este mega estanque implementado y está implementando otras montones de medidas, pero el tema es que el problema es tan grande que no basta con unos cuantos estanques, aunque lo llamen mega estanques más, o unos cuantos pozos más. Esto es de dimensiones tan en un orden superior de magnitud. Y para ponerlos a ustedes más o menos en la onda de las magnitudes que se están tratando acá, vamos a algunas cifras. La fuente de agua número 1 de Santiago, y la más importante de lejos, creo que el 96 o 97% del agua que se usa en Santiago viene de ahí, es el embalse El Yeso, que se terminó de construir a mediados de los años 60. Desde ese entonces no hemos hecho nada más para Santiago. O sea, calculen cuántos años. 46, 50 años, digamos, para redondear. Bueno, este embalse El Yeso, ustedes van a quedar tranquilos con las cifras que les voy a leer. Es capaz, cuando está lleno, ojo, cuando está lleno, caben 250 millones de metros cúbicos. Como un metro cúbico son 1000 litros, esto significa 250 mil millones de litros, cuando está lleno. Supongamos que ahora está lleno. ¿Cuál es el consumo diario promedio de un habitante de Santiago? Muy alto. Pongamos que fuera el mínimo razonable que establecen los estudios, que son 100 litros por nuca al día. Multipliquen eso por 7 millones de personas
y haciendo las sucesivas divisiones, multiplicaciones, significa que el embalse del Yeso, estando lleno, es capaz, sin que caiga una gota de agua más, es capaz de surtir a Santiago por un poquito menos de 360 días. Pongámosle un año para redondear, porque todas estas son cifras muy variables. Por supuesto, pueden haber personas que consumen menos de 100 litros, otras que consumen 300, pero pongámosle un año. Un año. Esto con el embalse lleno y con un consumo de 100 litros que no ocurre, se gasta mucho más. Yo diría que 6 meses sería el tiempo que podría durar. Ahora, como el próximo año algo va a llover, aunque sea menos, aquí se empieza a producir un fenómeno que sale esto y entre esto otro, y habría que ir calculando, hacer una ecuación ahí, pero digamos que con cueva, esa es la palabra, dado el régimen de lluvia que tenemos en Santiago ahora, la situación puede llegar al nivel crítico de racionamiento en 2-3 años, más o menos, calculo, a ojo de buen varón. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esta situación? Lo vamos a ver, o más bien dicho, qué es lo que no se está haciendo para enfrentar esta situación. Lo vamos a ver después que les recuerde a mis auspiciadores que hacen posible este programa. Esto ya lo conocen, el detergente para ropa biodegradable, desarrollado, fabricado en Chile, que se entrega la primera vez que usted lo compra. Cuando usted lo compra, le llega así en un tanque de 10 litros que le dura montones de lavado. Cuando se le está acabando, usted llama al Lavo Club, ahí están los teléfonos, está todo, y le van a ir a su casa a llenarle el tanque nuevamente, de manera tal que usted le va a estar ahorrando un montón de envases de plástico. No me refiero a este, sino que los envases de los detergentes comunes y corrientes, que traen mucho menos y se agotan rápido, y vamos botando envases. Biodegradable, nunca más va a tener usted necesidad de botar plástico por este motivo, al menos. Es cómodo, lo pone al lado de la lavadora, usted va sacando de acá. O sea, puros beneficios. Es además una empresa chilena, es bueno apoyar a una empresa chilena que ha desarrollado este producto. Y está en Santiago, Valparaíso, Viña, Osorno, Arica. Y cualquier duda usted pregunta a este teléfono. Y de hecho, cuando haga la compra, si usted es de Osorno o de Valparaíso, dígales: yo vivo en tal calle, de tal ciudad, para que ellos den las instrucciones a los distribuidores locales. Les presento ahora, en un orden distinto a lo habitual, la caja con un tablero, con las piezas de ajedrez y con una licencia para que usted pueda abrir y acceder a todos los servicios que existen en espacioajedrez.com. Servicios como qué, dirá usted. Bueno, cursillos de finales, medio juego, apertura, conferencias, conversaciones con maestros, analizar una determinada partida o varias partidas, consejos, tips, montones de cosas súper entretenidas que lo van a tener al día. Lo van a tener al día lo que pasa en este mundo del ajedrez, que es bastante más entretenido de lo que usted cree. Y lo más importante, lo van a tener a usted con la mente bien ejercitada. Este es un regalo ideal para los niños y niñas, porque especialmente niños y niñas de menos de 10 años, para que vayan formando ya en su mente las prácticas, las heurísticas del pensamiento lógico, racional, el juicio, el control, el análisis, y no pierdan, y no pase lo contrario, como ocurre con la internet, con los niños, que aprenden ahí a lo contrario, a la dispersión mental, a la distracción, a la incapacidad para concentrarse, y por lo tanto después tienen problemas, llegan a la universidad y se quejan de la carga académica. Ahí los tienen de pies a cabeza pintados las generaciones que no han entrenado su mente con el ajedrez, o con la música, o con la matemática, o con lo que sea, que no la han entrenado. Haga este regalo a un niño o a una niña y usted está poniendo los fundamentos de una vida estudiantil, profesional y en todo sentido mejor. Eso no cabe ni una duda. Por eso que es esto, el ajedrez, una actividad que se está llevando a cabo, estimados amigos, como parte del currículum de muchos colegios, no en Chile lamentablemente, sino en otras partes. Les recuerdo además, si usted tiene problemas de demanda civiles, o va a tener un lío con un divorcio, con una herencia, temas civiles, no penales, laborales, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un estudio especializado en esos temas,
y por lo tanto tienen muy buen rendimiento. Ustedes pueden consultar la tasa de éxitos que tienen profesionales. Póngase en manos de los que saben y no simplemente de alguien que le recomendó un amigo, de un amigo, de un amigo, porque usted ahí está jugando una tómbola con sus propias, con su suerte, con su problema legal. No haga tal. Los perfumes de Francia, estimados amigos, que trae Parfum, voy a decirlo bien ahora, Parfum.cl, empresa chilena, pero que funciona en Francia. Ellos distribuyen toda la línea de perfume de 3 grandes casas perfumeras situadas en el sur de Francia, que es, como quien dice, la capital del perfume mundial. Son perfumes exquisitos. El sitio de ellos, monparfum.cl, es entretenido además porque se muestran muchas cosas relacionadas con la industria del perfume, con la zona de Francia donde se producen. Hay un chat para que usted pregunte qué perfume me conviene más para regalar para mí, y van a llegar de inmediato. Usted los compra ahí en parfum.cl, pero le van a llegar muy rápido porque están acá. Tienen ellos aquí en stock los perfumes que usted pida, así que usted lo ordena, lo paga y le va a llegar de inmediato, no hay ningún problema. Ricos perfumes. Yo me convertí en usuario del Napoleón 1815, que ya casi no me queda nada, señores de Monparfum. No se olviden del pobre Villegas. Y continuamos con Hey. Este hombre está realmente, está ganando todo el mundo. Realmente el corredor estrella del momento es Hey. ¿Por qué? Porque es rápido. Si eso es todo el cuento. Usted quiere vender, se pone en manos de Hey y Hey le vende rápido. ¿Qué más quiere? Usted quiere arrendarle un buen arrendatario y Hey le encuentra un buen arrendatario que no lo va a defraudar. Usted quiere que le administren sus arriendos, si tiene muchos, lo hace Hey también. ¿Dónde atiende Hey? Atiende situaciones de venta, compra, etcétera, en Santiago y los alrededores, incluyendo Valparaíso y Viña. No digo alrededores por ningunear Valparaíso y Viña, pero digamos están cerca de Santiago. Rancagua también estaría incluido. Pero si usted tiene alguna cosa muy especial que quiera conversar con Hey, no importa dónde viva de Chile, ahí están los teléfonos, los mails, todas las cosas del mundo para comunicarse con ellos. Y para los empresarios y empresarias, controller, termine ya con sus problemas de gestión administrativa que son permanentes y se repiten a veces el mismo problema una y otra vez. Y usted cambia el contador, cambia a fulano, sutano y vuelve a pasar lo mismo. Uno ya no sabe en quién confiar. Confía en Controller. Esta es una empresa fundada y organizada por contadores auditores que estuvieron trabajando 20 años en grandes empresas internacionales, donde no se bromea. Tienen el software más adelantado del mundo para gestionar este tipo de cosas, adaptado a la legislación, a las prácticas chilenas, por supuesto, y le van a quitar un tremendo peso de encima, y usted, señor empresario, señora empresaria, va a poder dedicarse a lo que tiene que dedicarse, a la calidad de su producto, de su servicio, dejando que Controller se haga cargo de su gestión administrativa. No se me olvida nada. Decía que el tema del agua no lo vamos a resolver fácilmente. Hoy día estuve viendo, ayer para ustedes, una entrevista a una física, Maisa Rojas, una mujer joven que dirige el Departamento de Ciencias del Clima en la Universidad de Chile, y dice una cosa bastante obvia que la hemos dicho acá y la dice todo el mundo, que el tema del agua no es meramente que cae poca agua, que llueve cada vez menos, sino que la administramos mal el agua que llega. Una gran cantidad se pierde en los ríos, se va al mar de un paraguaso sin que la usemos para nada. Otra se usa, pero se usa en exceso, por ejemplo el riego en la agricultura chilena. Este es un tema que he mencionado. Seguimos regando con métodos que ya usaban los sumerios hace 6.000 años atrás. O sea, grandes canaletas donde pasan miles y millones de litros. Eso es absurdo. Hay otras técnicas mucho más eficientes que gastan 1/100 del agua y va a crecer todo exactamente igual y quizás hasta mejor, porque el exceso de agua, como saben los agricultores, a veces pudre las plantaciones. El exceso de agua es tan malo para una planta como la falta de agua. El goteo, en fin, hay muchas técnicas que se han ido desarrollando. Hay países que han desarrollado esas tecnologías en forma extraordinaria, como es el caso de Israel, pero hay otros países también que están haciendo lo mismo para gestionar el agua. Agua, aunque sea la 10ª parte de lo que nos lloviera, de lo que llovía antes, hay. Lo que no hay es sentido común para gestionarla bien. El agua, hemos pensado toda la vida, que es infinita. No teníamos problemas de agua en este país. No se hablaba del agua.
Pero ahora sí es un problema. El riego excesivo. La agricultura es la que gasta más agua. Luego viene la industria. De entre ellas, en la industria, la minería. El consumo humano es el más pequeño. Por lo tanto, cuando Maiza Rojas nos dice que una vez vamos a tener que dejar de tener pasto y regar pasto, yo diría, no, pues Maiza, primero vamos a lo grande. Si dejamos de regar los jardines y parques, no estamos contribuyendo prácticamente nada al ahorro de agua. Es la agricultura la que se come cantidades enormes de agua. Ahí tenemos que centrar. Una vez que hayamos controlado eso, una vez que hayamos cambiado los sistemas de regadío, una vez que tengamos embalses para que el agua no se vaya al mar, una vez que tengamos más pozos de captación, una vez que hagamos esas cosas al nivel mega, si acaso no es suficiente, dejemos que se sequen nuestros jardines y hagamos de nuestras ciudades lugares inhabitables, si llegado el caso. O acostumbrémonos a regar solamente árboles y arbustos y no pasto. Puede ser, a mí me parece racional, pero también forma parte de la racionalidad, la prioridad. ¿Con qué se parte primero? Entonces, partamos con eso. Partamos construyendo embalses, construyendo más modos de conservar el agua. Punto número 1. Segundo, un uso eficiente en la agricultura y en la industria. Y tercero, el consumo humano. Por supuesto, podemos partir haciendo inmediatamente una comunicación masiva, permanente y sostenida para que la gente gaste menos agua. No está de más. No está de más, por supuesto. Pero no olvidemos lo central. Lo central es contener el agua, reservarla, tener reservas de agua. Imagínense ustedes qué habría pasado en Santiago si no hubiera existido este embalse del Yeso que fue construido en los años 60. ¿En qué situación estaríamos? Estaríamos en la situación que están en Brasilia, donde no tienen agua. Estaríamos en la situación que están en Caracas. ¿Queremos estar en esa situación? Yo creo que no. A propósito de política ahora, yo les decía el otro día que la clonación de un gato o de una gata llevada a cabo por una empresa china para que el dueño de la mascota que se le murió se consuele viendo un animal casi igual al que se fue. No es nada comparado con nuestra clonación política que se remonta a tiempo, me imagino yo, de la República Parlamentaria. Aquí tenemos al MEO juntándose con Lula, juntándose con Dilma Rousseff, flor de gente sin problemas con la ley, formando uno que llaman el Grupo de Puebla, para juntar a todos los líderes progresistas del mundo. O sea, aquí el MEO se quiso codear con el MEO, que no llegó a hacer nada acá, fue candidato nomás. Y después tuvo problemas con la ley, como ustedes saben, pero de algún modo se escabulló de eso. No había mérito, pasó el tiempo, de alguna manera se salió de eso. Y ahí está codeándose con Zapatero, con el guatón guachuchero. Una reunión de líderes progresistas. ¿Qué es lo que nos van a proponer estos líderes progresistas? ¿Qué cosa progresiva podrían proponernos que nos salga de los libros? Lo más moderno que tienen en stock toda esta gente es Gramsci, que es un tipo que es del siglo pasado. O sea, hace rato que se murió Gramsci, es de los 1920, 1930, por ahí escribió, creo, más o menos. Es un, llamémoslo filósofo, por darle un nombre, un filósofo marxista que promueve la toma del poder por otros medios, en el fondo por la manipulación mental de la población. Esto ya de los pistoleros y las revueltas armadas y los bolcheviques con rifles de cerrojo o los revolucionarios repletos de piojo y de metralleta. Eso ya es muy elemental, muy básico. Ahora se requiere algo más elegante, se requiere programar las mentes, se requiere algo así como el mundo que pintó George Orwell en 1984. Eso es lo más moderno que nos van a proponer, que proponen los líderes progresistas. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Salvo que esta reunión del Grupo de Puebla, fíjense, otra vez les repito los nombres: Lula, Dilma Rousseff, el MEO. A mí me recuerda esa película de Polanski, La fiesta de los vampiros. ¿Se acuerdan ustedes? Esa película en que una noche salían de sus tumbas unos vampiros andrajosos, como
del siglo XVIII, así con unas pelucas llenas de barro, unos trajes harapientos, sucios, decadentes. ¿Se acuerdan de la película? Es muy divertida. Bueno, esta es la fiesta de los vampiros. Y lo divertido es que estos vampiros políticos, vampiros además en el sentido de que se chupan toda la sangre fiscal de los países donde llegan a regir, dan discursos sobre progreso. O sea, esto es como el diablo vendiendo cruces. Discursos sobre el progreso, estimados amigos, nos dan nos van a dar la gente del grupo de Puebla. Y ¿qué más les puedo decir, estimados amigos? El caso del Brexit ya está tan enredoso que no lo entienden ni los propios británicos. Johnson, el primer ministro Boris Johnson, se resiste a ir a Europa continental, a pedir una nueva postergación de la salida de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, de la Unión Europea, cosa que debiera hacer por las votaciones que se celebraron en el Parlamento británico. Dijo que preferiría estar muerto en una zanja a ir de nuevo a pedir una postergación. Entonces le han advertido que él tiene que hacerlo, o si no va a ser llevado a la justicia, va a terminar preso por no cumplir con ese requerimiento. Entonces él dice que va a cumplir, pero va a haber todas las maneras de reinterpretar la votación del Parlamento para no hacerlo. En fin, hay aquí una situación tan enredosa, tan complicada. Porque les digo una cosa, incluso si el Parlamento sale con la suya y se pide una postergación y les dan una postergación, cosa que no es segura, la Unión Europea podría decir, estamos hasta la coronilla con esta cuestión, ya váyanse una vez por todas. Pero supongamos que les dan una postergación hasta enero, que es lo que están pidiendo, o que pedirían. ¿Quién nos dice que los parlamentarios van a llegar a alguna solución común? No lo pudieron hacer durante la administración de la señora May. 3 veces le rechazaron el tratado de acuerdo que tenía con la Unión Europea. ¿Por qué eso habría de cambiar ahora? Porque se van a sentir más urgidos, porque ya viene la guillotina cayendo. Aparentemente se podría ser una razón, pero ya hemos visto, y hay muchas lecciones de la historia, de que hasta la hora 25, hasta que ya cae la guillotina, las partes se resisten a entrar en concesiones y esperan que sea el otro que en el último minuto, digamos como ese juego de los autos que se van frente a frente, que sea el otro el que pestañee o vire, y como ninguno lo hace, se estrellan. Y puede ocurrir entonces que Inglaterra, que el Reino Unido salga violentamente de la Unión Europea sin ningún trato, y ahí, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Va a haber una crisis económica brutal. Las fuerzas independentistas en Escocia, sobre todo en Irlanda, que no tiene ningún interés en seguir en el Reino Unido, yo creo, con esta situación. Todas esas cosas van a ocurrir y se van a generar nuevos focos de conflicto muy intensos. Los elementos étnicos, nacionalistas, van a entrar a jugar, cosas que estaban apaciguados mientras estaban todos en el Reino Unido y el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea. Ya hemos visto en la historia que cuando un acomodo político en gran escala se rompe, se producen grados de conflicto enormes que estaban contenidos en esa malla institucional. En Irlanda, por ejemplo, entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte, entre Escocia y Inglaterra, después están los galeses. Se van a producir, después dentro de la propia Inglaterra y dentro de cada una de estas otras naciones, hay posturas a favor de salir brutalmente, y estaban los que querían quedar. Hay un cisma, quedarse en Europa, hay un cisma muy fuerte, muy profundo en la política inglesa, en la sociedad británica en general. Y todas esas fuerzas se van a desatar y realmente no sabemos para dónde van a ir. Lo único que uno puede prever es de que no van a ser positivas. Se hace muy difícil creer que de todo esto va a salir algo bueno y maravilloso, como dice Boris Johnson, que el Reino Unido se va a ir como avión para arriba, que se van a desatar las fuerzas creativas. Lo que se van a desatar son las fuerzas, no necesariamente las fuerzas creativas. Se va a desatar la hostilidad, va a haber un descenso brutal del PGB británico, van a haber problemas de abastecimiento de muchos productos, miles de cosas. Y en Asia, para terminar el programa, en el Mar de la China, en toda esta zona, donde China pretende seguir creciendo y seguir matoneando y seguir apoderándose de una vía vital de comunicación que es el Mar de la China.
vital. Pasa gran parte del comercio, pasa por esa zona, por razones geográficas. Bueno, Estados Unidos ha estado desplegando más y más recursos militares. Esto me recuerda mucho a los preliminares de una guerra. Las partes no inician una guerra de un día para otro. Se preparan, acumulan fuerza, llevan a cabo lo que se llama el despliegue estratégico, preparan la logística, preparan las alianzas. Estados Unidos está tratando casi desesperadamente de unir junto a sí a la India, que ya empezó a salir al mar lo que llaman el mar de la Indochino, me parece, porque no les interesa tampoco que los chinos se apoderen de la salida al mar de la India. Está uniéndose, tratando de llegar a alguna parte de Estados Unidos con Filipinas, donde este señor Duterte está jugando como un taur, a ver qué saca de aquí, qué saca por allá, jugando a ver con quién pololeo, digamos. Está el tema de Australia, o sea, está el tema de Vietnam. Está tratando de formar alianzas para sumarlas a su poderío militar propio de Estados Unidos. La cosa no pinta bien. No pinta bien. Ya la acumulación de material militar es tremenda. Estados Unidos ha redesplegado muchos misiles, ha redesplegado fuerzas de tarea navales, ha redesplegado aviones bombarderos B-1, B-2 y los B-52, no todos, pero muchos hacia esa zona. Se está como preparando el libreto para un enfrentamiento militar, o por lo menos para contener al otro. Esta es la vieja teoría: contengamos al otro con la amenaza de la guerra, con la amenaza de nuestra fuerza. ¿Irá a resultar eso? ¿O qué irá a salir de eso? ¿Se encontrará una manera de llegar a algún acuerdo en que se respete al matón del barrio, que se le respete, que bueno, ya que es un poco más fuerte, démosle más espacio, pero que no crea que se lo puede llevar todo? ¿Llegarán a un acuerdo comercial con Estados Unidos de la misma manera que ganemos todo? Está por verse. Yo no sé si la humanidad, después de tantas y tantas y tantas guerras y desastres generados por situaciones bastante similares a esta, desde la guerra del Peloponeso hasta el día de hoy, yo no sé si la humanidad realmente aprendió alguna cosa. Y dado además el nivel de destrucción que tienen ahora los armamentos, no solo los nucleares, sino los convencionales, uno pensaría que la guerra se hace cada vez más difícil. Yo mismo lo he dicho acá. Pero no hay que olvidar nunca esa frase del filósofo Hegel: la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Tal cual. Y eso sería todo por ahora, estimado amigo. Nos estaremos viendo el martes. Y una aclaración más, para la gente que le dije que vive en Frutillar o cerca: la radio Frutillar queda frente a la Unimark de Frutillar. No creo que hayan dos Unimark, así que frente a la Unimark. Segundo, ¿cuál es la ventaja? No les va a costar nada el envío. Si ustedes lo compraron en el portal El Villega, y ahí especificaron que lo querían que se les entregara en la radio Frutillar, bueno, hay un stock de libros allá, y uno de ellos va a quedar entonces marcado para ustedes. No van a tener ningún costo adicional. Recuerden, la radio Frutillar se encuentra frente al Unimark y no les va a costar un centavo retirar el libro ahí. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos el martes.